Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso, el nuevo capítulo es el capítulo 5 llamado La demografía. Dice así: la demografía no estudia solo las condiciones biológicas del crecimiento y decrecimiento de la población, pues ambas dependen también del nivel de vida, la renta, la educación y la condición femenina en el seno de las sociedades. La demografía encierra imprevistos, las explosiones demográficas inesperadas, como el caso de Francia, con 1 millón de hombres prisioneros a partir de 1940, o los declives repentinos, como el que afectó a Berlín a partir de 1957 y se extendió por toda Europa, excepto Polonia. Hoy, el problema demográfico debe plantearse teniendo en cuenta dos aspectos. El primero es el del aumento de la población mundial. El segundo, el de los flujos migratorios. Tenemos el aumento demográfico de la humanidad, desde que Malthus pareció demostrar que la población crece con más rapidez que los recursos alimenticios. El miedo reapareció en la segunda mitad del siglo XX y perdura en las predicciones actuales relativas a mediados del siglo XXI. La población mundial ha pasado de 3.000 millones a unos 6.000 millones en 50 años y parece que alcanzaría los 9.000 millones en 2040 para luego estabilizarse. Estas previsiones deberían matizarse con la siguiente constatación: la fertilidad decrece allí cuando se desarrollan las clases medias al estilo occidental. Las niñas acceden a la educación. En Europa, la natalidad está decreciendo desde la segunda mitad del siglo XX. China impone unas restricciones drásticas de nacimiento a su población. Únicamente África conserva una media de 5 hijos por pareja. Está fundado el temor de que el aumento demográfico provoque escasez alimentaria y hambruna. Herb Lebras lo discute. Sostiene que el volumen de los alimentos que producen crece más rápidamente que la población. De hecho, durante la segunda mitad del siglo XX, la agricultura mecanizada e industrializada ha producido la llamada Revolución Verde, que ha respondido con un aumento de alimentos al aumento de la población. Pero ahora la agricultura y la ganadería industrializados derrochan un agua cada vez más vital, absorbiendo 2/3 del agua con la que se consume en nuestro planeta. Estas actividades contaminan las capas freáticas y desertifican las tierras por culpa de la sobreexplotación. El desarrollo de los biocarburantes, por otra parte, reduce la proporción de la agricultura reservada a la alimentación. La urbanización creciente, más de la mitad de los seres humanos viven hoy en las ciudades, se realizan en detrimento de las tierras cultivadas. Por otra parte, si la humanidad se alimentase con el régimen de los daneses, extremadamente cárnico, solo se podría alimentar a 4.000 millones de seres humanos. Si se alimentase con el régimen bangladesí de la tierra, podría alimentar a 9.000 millones de individuos. De hecho, la sobrealimentación de los países ricos también es responsable de la subalimentación del mundo pobre. Finalmente, el problema de la subsistencia y de las nuevas hambrunas que producen en África tiene que ver con una combinación compleja de política, economía y sociología. El déficit de alimentación que sufren 800 millones de personas en el mundo depende sin duda alguna de la especulación, la corrupción, la destrucción de los cultivos de subsistencia
y la sobrealimentación de los países ricos. Una vez más, como problema en apariencia diferente, están relacionados y necesitan vías de reforma simultánea y combinada. Por una parte, la vía de una reforma en el reparto y la distribución que disminuya el sobreconsumo de los ricos y aumente el consumo de los pobres. Por otra parte, la vía de una reforma agrícola que desarrolle la agricultura de subsistencia en las naciones dependientes de productos esenciales y potencie la alimentación de proximidad, las agriculturas tradicionales y biológicas, la utilización de abonos que no esterilicen los suelos, la eliminación de pesticidas más nocivos y el desarrollo de las energías verdes. Finalmente, se impone una política planetaria del agua, cada vez más escasa y más contaminada, un recurso vital del cual algunos países ya están privando a otros, Israel a Palestina. Vemos pues que el problema demográfico es complejo, intervienen muchos elementos diversos que conviene relacionar para tomarlo correctamente en consideración. Reclama medidas a favor de la limitación de la natalidad, allí donde hay superpoblación, de estímulo de la fecundidad, allí donde hay infrapoblación, y también una política de la humanidad que favorezca las corrientes sociológicas de control de la natalidad y actúe, entre otras cosas, sobre el consumo, la alimentación, la agricultura y el agua. Considerando el tema de las migraciones, vemos que son a la vez causa y efecto de la diáspora del Homo llamado sapiens por todos los continentes durante la prehistoria, incluidas las islas de Oceanía. Las migraciones no han cesado, jamás durante la historia de la humanidad, ora estableciendo para crear naciones, ora invadiendo estados para sustituir el poder allí reinante. Fueron las invasiones bárbaras las que constituyeron las naciones europeas sobre las ruinas del Imperio Romano. Las migraciones son de hecho un fenómeno ininterrumpido, ya que un pueblo expulse a otro o que tribus nómadas se lancen a la conquista de un pueblo, expulse a otro, o que tribus nómadas se lancen a la conquista de sociedades sedentarias, o que unas poblaciones pobres y oprimidas parten en busca de tierras, sino prometidas, al menos prometedoras. Recordemos que las dos Américas son producto de migraciones europeas. La migración ya no se efectúa en la actualidad bajo la forma de desplazamiento de pueblos enteros, sino de viajes individuales más o menos agrupados. Y en el caso de los africanos, sometidos a la explotación de mafias para acceder subrepticiantemente a países donde permanecería clandestinamente. Se han contado 200 millones de migrantes en 2005, de los cuales un 34% con destino a Europa, un 28% a Asia, un 23% a América del Norte y un 4% a América Latina, es decir, un 57% en total al mundo occidental. Cabe señalar que entre migrantes, un 7%, es decir, 14 millones, ha huido de conflictos africanos, afganos, cristianos del Oriente Medio, que ha habido refugiados medioambientalistas por causa de desertificaciones, inundaciones, seísmos y degradación climática, que hay migrantes chinos en África, inmigrantes de todas las procedencias en los países petroleros del Golfo, donde representan el 80% de la mano de obra. A ello hay que añadir el éxodo de cerebros, médicos, ingenieros, diplomados.
cerebros africanos hacia Europa, cerebros europeos hacia América del Norte. Las emigraciones más masivas son las que dirigen a Canadá, Australia, Arabia Saudita y otros estados productores de petróleo. En casi todos los casos, incluida Europa, los inmigrantes no sustituyen a los trabajadores autóctonos, que en general no están dispuestos a aceptar los oficios más sucios y mal pagados que sí aceptan los recién llegados, y estos contribuyen al dinamismo económico de los países en los que trabajan, a menudo en condiciones de explotación descarada, economía sumergida, salarios bajísimos. Hoy, en Francia, las personas sin papeles son indispensables en numerosos sectores, como por ejemplo la restauración. Un informe de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, asegura que la inmigración desempeñará un papel vital en la futura economía de los países del norte, a fin de mantener su crecimiento y prosperidad. Tras una disminución en los años 2008-2009, los flujos migratorios sin duda se recuperarán. Los gobiernos deberían ayudar a los inmigrantes a integrarse, asegurándonos los mismos derechos que los trabajadores locales y haciendo menos restrictivas las condiciones para nacionalizarse. Además, en los países que disponen de procedimiento de integración a través de la nacionalización y ofrece la nacionalidad a los niños nacidos en su territorio, los inmigrantes sucesivos no solo han dado una consistencia demográfica a la nación, sino que la han enriquecido con su diversidad cultural. Sin embargo, en Europa, los países donde han persistido unos sentimientos de superioridad racistas, post-socialistas y xenófobos, los inmigrantes son cada vez más a menudo víctimas de reflejos nacionalistas exacerbados a su vez por las nuevas angustias nacidas de las incertidumbres ligadas a la mañana, las dificultades económicas y el miedo a perder la identidad. Se convierten en chivos expiatorios, pese a que nada indica que haya un aumento invasivo. La voluntad de seducir al electorado xenófobo hace que los poderes públicos tomen unas medidas crueles de rechazo y expulsión. La Francia republicana, que jamás había cedido a la histeria anti-inmigrante de la extrema derecha, pierde su cara hospitalitaria en aras de un político de rechazo, cuando la baja natalidad requería la llegada de fuerzas nuevas y jóvenes. Si bien es cierto que los inmigrantes en Europa no amenazan nada las identidades nacionales, sino que, al contrario, enriquecen la economía, la demografía, la cultura de las naciones, habría que crear para Europa una insistencia competente que examinase el problema de las migraciones, sobre todo en función de los eventuales aumentos migratorios que el calentamiento climático, las múltiples perturbaciones debido al empeoramiento de las condiciones de la vida en las zonas sujetas a la desertificación, la escasez y la contaminación del agua, las inundaciones y la más probable exacerbación de los conflictos actuales, Oriente Medio y Asia, provocarían en el futuro. Pero mientras ese deterioro probable pero evitable no se produzca, convendría abolir las prohibiciones en las fronteras, lo cual haría desaparecer las mafias que organizan el tráfico clandestino de personas y dejar a los seres humanos la libertad de circular
que tan gustosamente se concede a las mercancías y a las capitales. Correlativamente, si los países pobres desarrollan una agricultura de subsistencia y reformas económicas y sociales que propugnamos en este libro, las tasas de emigración disminuirían progresivamente por sí solas. Y bueno, eso fue todo en cuanto al capítulo. Gracias por todo, nos estamos viendo.